Buenas tardes a todos. Gracias por uniros. Esta es una sesión específica del proyecto Transformemos Europa relativa a lo que es la transformación digital de Europa. O sea, este proyecto entra en el marco de acción de la reflexión que se genera a nivel europeo sobre el futuro de Europa, y lo que estamos haciendo en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea es facilitar espacios de diálogo sobre diversos aspectos de ese futuro y de estos y de otras acciones que se están lanzando surgirán varios documentos que esperemos contribuyan a esa conferencia sobre el futuro de Europa que ya está en marcha y que se concreta, creo que en octubre, noviembre, con diversas acciones de nivel global o de nivel global europeo. Para hablar hoy de ese futuro, esa Europa digital, tenemos dos ponentes de máximo nivel. Leandro no ha podido unirse hoy a nosotros finalmente. Son Tomás Iriondo, director gerente del Clúster Gaia en Euskadi, y de Daniel González, también director gerente del Smart City Cluster en Málaga. En cualquier caso, es un diálogo abierto y además veo que entre los asistentes tenemos mucho nivel también en este ámbito digital, con lo cual abriremos el diálogo a todos y escucharemos vuestra perspectiva. Insisto, estamos hablando de Europa, de nuestras futuras políticas para este próximo periodo y de cómo desde lo digital podemos aportar a ese futuro. Teniendo también en cuenta la dimensión social, no puramente tecnológica, ¿vale? Esto es un ejercicio de participación, si queréis, global o general, social, en ese futuro, esa construcción, y estaría bien que no tuviéramos en mente solo los desafíos técnicos, sino cómo contribuyen al futuro social. Esa es la introducción. Gracias por estar aquí y pues si os parece doy primero paso a una visión o a una pequeña contribución de cada uno de los ponentes en estas materias y luego abrimos el diálogo a todos. Entonces, Tomás, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de Europa a 7 años? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación de participar en este foro y bueno, pues lo que os voy a contar es las experiencias o las reflexiones que venimos realizando desde el colectivo tecnológico, pero como bien dices, Antonio, que tiene mucho que ver con una orientación, una visión social, ¿no? Yo preparo una pequeña presentación que siempre ayuda a que, bueno, pues no sean solo palabras, sino alguna imagen contextualiza o permite facilitar. Y si me permitís, lo que voy a hacer es compartir mi presentación y hacemos para ver cómo os lo cuento de una manera ordenada. Vamos a ver. Estamos viendo ya mi pantalla, espero. Voy a ponerlo en pantalla completa. ¿Lo veis? Me gusta ver esos dos logotipos juntos, Tomás. Muy bien, muy bien. Ya ves que soy un detallista. Bueno, en principio yo quería hablaros de la visión de la digitalización, ¿no? Como un espacio de oportunidad, y además como un espacio de oportunidad para todos, una de las cosas que en la reflexión que venimos realizando caracteriza lo que es la transformación digital o la digitalización 4.0 es que lo que se está produciendo es que es una tecnología al servicio de las personas. Y yo creo que se visualiza así. Es un factor de competitividad para que cualquier persona en el desempeño de su crecimiento personal se vea acompañado, se vea asistido por un determinado entorno tecnológico, que es un mal necesario, pero no es suficiente, y que ese determinado entorno tecnológico digital lo que le va a hacer es asistir, acompañar, facilitar, complementar conocimientos e informaciones que precisa para un mejor desempeño de su actividad personal o profesional. Y eso me parece que es
la clave de esta cuarta revolución de la que tanto se está hablando. Es verdad que se cuestiona si, bueno, pues esto puede suplir o no suplir determinados perfiles profesionales. Yo creo que la respuesta es sencilla, es sí, sí va a suplir todo lo que sea sistémico, todo lo que sea repetitivo, todo lo que de alguna manera lo pueda hacer una máquina mejor que una persona, pues ¿para qué lo vamos a hacer? No aporta valor y además la máquina se cansa menos. Pues bueno, que lo haga. ¿Qué es lo que nunca va a ser? Pues que nos van a reemplazar en temas de innovación, en temas de creatividad, en temas de empatía, en temas de visión disruptiva de espacios de oportunidad. Y ahí es donde, bueno, pues el factor humano tiene una alianza con las tecnologías e insisto en el mensaje, las tenemos que diseñar, las tenemos que agregar reforzando a las personas. ¿En qué consiste esta visión de las tecnologías? Bueno, yo creo que esta gráfica es muy conocida y por eso hemos creado el escenario este de la derecha. Es decir, yo creo que en el lenguaje que manejamos, desde en este caso un colectivo de empresas de base tecnológica, decimos que aquí hay como 3 niveles. Empezamos del de abajo, es decir, lo primero es que tenemos que captar el dato y el dato se convierte en algo importante, esencial. Captar ese dato es una de las prioridades. Tiene que ser un dato recurrente, un dato con precisión, un dato con información de contexto. Esa captación del dato nos va a ayudar a que realmente bueno, podemos interpretar esa información y trasladarla hacia otros entornos. Una vez que tenemos el dato, tenemos el segundo nivel que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es lo que hacemos es procesamos el dato y lo transformamos en información relevante para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera necesitamos que esa información, ese dato se convierta en riqueza, nos detecten oportunidades, nos detecten amenazas y, por tanto, bueno, pues nos sirva para posicionarnos ante terceros. El tercer escalón, mirando para arriba, es la inteligencia experiencial. ¿Qué significa la inteligencia experiencial? Significa que estamos, bueno, queriendo trasladar esta información a los usuarios. Hasta ahora, hasta hace poco, la información la manejaba una persona, normalmente la organización, o 2 o 3, es decir, el nivel estratégico. Y desde hace ya, pues esta visión disruptiva, la información tiene que llegar a todos los estamentos de la organización. Por tanto, necesitamos que eso llegue de manera amigable, que de manera sencilla y que las personas con esta información, que es el dato transformado, tomen decisiones y se vean asistidos en su proceso. Y como cross, como transversal, esto supone, pues nos supone una digitalización acelerada y lo que estamos viendo es que la ciberseguridad pues entra en nuestras vidas, ¿no? Si nos estamos digitalizando nos hacemos vulnerables, si queremos dejar de ser vulnerables, pues tendremos que tener herramientas e instrumentos para garantizarnos que no somos vulnerables y ahí es donde las tecnologías de la ciberseguridad nos dan juego. ¿Cuál es el verdadero reto o el punto en el que nos encontramos? Nos encontramos en una transición que yo creo es importante, que es, hasta ahora parece valía con tener una oferta de servicio-producto, ¿no? Y ahora lo que nos están diciendo es que, bueno, pues que tenemos que tender a la servitización o el Digital Service Flow, es decir, un triángulo que hibrida ese producto y servicio y además un modelo de servicio hacia lo digital más el dato, ¿no? ¿Por qué? Porque el dato empieza a identificarse como la materia prima de las organizaciones, de cualquier tipo de organizaciones, públicas o privadas, pequeñas o grandes. Y ahí es donde, bueno, pues empezamos a ver que hay un cambio que es sustancial y que nos va a condicionar el desarrollo del futuro de nuestras organizaciones y su propia evolución. ¿Nos tenemos que obsesionar por la tecnología? Yo creo que no. Pero sí tenemos que ver cómo el dato fluye a lo largo de todos nuestros procesos y ese fluir del dato pues nos va a obligar sí o sí a recondicionar, a rediseñar esos procesos. El rediseño de esos procesos va a afectar a nuestra propia oferta de producto o servicio, va a afectar también a nuestro propio proceso productivo y sobre todo va a afectar en valor a nuestros clientes. ¿Por qué? Pues porque ya el activo que hasta ahora igual ofrecíamos, un producto el que fuera, pues ya no tiene tanto sentido, sino que el cliente está buscando es ese activo complementado con una serie de
de servicios, de valores añadidos que permiten al cliente pues garantizar bueno, un mejor uso, una mejor aplicación de ese activo en su actividad día a día, en su día a día. ¿Dónde tenemos que poner el foco? Yo os diría que hay como 3 planos de transformación, ¿no? Los vemos en pantalla. Uno que hace referencia a una gestión de los insumos, de lo que son los residuos, me da igual que sean industriales o de otro tipo, ¿no? Todo lo que son los recursos que yo manejo. La digitalización va a afectar a esa gestión de los recursos y a esos insumos. Y por tanto, bueno, pues lo que tenemos que hacer es que a través de la digitalización consigamos una optimización de esa gestión. El otro plano es que afecta a los entornos, ¿no? Que hablo de las infraestructuras, de las máquinas, de los equipos, de los espacios en los que realmente se genera la riqueza, se genera el valor, bien sean fábricas, oficinas, laboratorios, escuelas, universidades. Pues esa transformación digital también nos tiene que afectar a ese contexto. ¿Por qué? Porque necesitaremos recoger información de ese contexto en el que desempeñamos nuestra actividad para seguir creando esa Digital Service Flow. Y el tercer nivel es el de los propios productos o componentes o servicios que ofrecemos, ¿no? Que también se ven afectados y que lo que estamos viendo, al menos en la experiencia de las grandes multinacionales, es que bueno, pues tienden a sensorizar muchas de las soluciones que van creando para poder tener luego la capacidad de una monitorización remota, de una gestión remota, ¿no? De una teleasistencia al cliente. Y eso es parte de lo que va agregándose a esos modelos de servicio. En el centro hemos puesto 4 cosas, aspectos que en estos momentos creo que son claves para todo el tema de la digitalización. Uno es el talento y bueno, pues se habla mucho de las digital skills, las competencias en las personas. Todos nos vamos a tener que resetear y adaptar a este contexto mucho más digital del que hemos experimentado hasta la fecha. Y creo que este upgrade que vamos a tener que ir incorporando todos nosotros en nuestras neuronas, pues va a ser clave y crítico a la hora de garantizar la sostenibilidad de esta transformación. El otro es el acceso al mercado, ¿no? Que estamos viendo, pues la pandemia nos ha demostrado que lo digital viene para quedarse, que hay nuevos canales, nuevas opciones para poder desarrollar y desempeñar actividades y por tanto, bueno, pues hay vías paralelas, ¿no? Digitales que vamos a tener que construir y que no las tenemos y que si las hemos usado, yo diría más, las hemos usado de manera casi reactiva porque las circunstancias nos obligaban. El tercer espacio que tiene mucha relevancia en este proceso son la digitalización, ¿no? Que aquí, bueno, va de usar esas tecnologías habilitadoras que son, insisto, un mal suficiente, pero que no es necesario, que no es suficiente, que es un mal necesario. Lo que significa es que por mucho que meta tecnología en mi organización, si no realmente rediseño mis procesos, si no genero un cambio cultural en las personas, no voy a conseguir ser una organización 4.0, ¿no? Y bueno, pues eso lo que también hemos experimentado y aquí creo que hemos madurado de manera acelerada fruto de la pandemia, es que bueno, todos ya hemos tenido procesos de teleasistencia, teletrabajo, teleformación y bueno, pues no es tan malo y bueno, pues la verdad es que ha generado al menos algunas ventajas competitivas a nivel medioambiental, a nivel de riesgos de desplazamiento, etcétera, que también van a irse consolidando en el tiempo. Y por último, hablamos de las cadenas de suministro, que bueno, tanto nos están haciendo sufrir, especialmente, yo diría 2, los semiconductores y las plataformas de servicio, ¿no? De las cuales tenemos una gran dependencia de otros continentes, de los semiconductores Asia, de las plataformas de servicio, especialmente América, pero que, bueno, Europa aquí sí o sí se tiene que poner las pilas y conseguir que esto sea una realidad en el menor espacio de tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí queremos que están las claves de lo que pueden ser los procesos de transformación y concluye ya con unos datos donde lo que creo que es un mensaje importante, que el sector ICT es un aliado clave, ¿no? para este siglo XXI y para esta transformación que el siglo XXI tiene y debe experimentar lo antes posible porque en ello está nuestro futuro. O sea que, bueno, espero que esta breve introducción sirva para el diálogo y para generar, bueno, pues reflexiones conjuntas.
Muchas gracias. Breve, densa y excelente. Gracias a ti, Tomás. Yo creo que ha sido brillante el resumen de dónde estamos y con ello hacia dónde tenemos que ir. No sé si debemos ir, pero muy bien. Damos paso ahora a Dani, y abrimos el diálogo. Bienvenido, Dani. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Felicidades a Tomás porque no solamente todo lo que sabe de lo suyo, sino lo bien que lo cuenta. Parece que después de escucharle que llevamos toda la vida metidos en el negocio y se entiende todo maravillosamente bien. Y bueno, pues gracias también por contar conmigo como representante de este clúster para hablar en esta sesión tan interesante que muchas veces no nos paramos, ¿no?, a sentarnos y a debatir y a reflexionar y nos viene muy bien el poder intercambiar opiniones con otros puntos de vista o a lo mejor algunas veces constatar que estamos en el camino correcto o al menos en un camino compartido. A mí me gustaría daros un poco de perspectiva desde el punto de vista, por un lado, estamos hablando de digitalización, estamos hablando de tecnología y aprovechando el posicionamiento que nos da nuestro trabajo diario como clúster de ciudades inteligentes, pues precisamente con el ámbito en el que desarrollamos nuestra vida cotidianamente, que es el ámbito de las ciudades, ¿no? Y como es lógico. Y bueno, pues Antonio, nos invitabas al principio pues a hablar un poco de cómo sería la Europa pensando en el marco 21-27, ¿no? Cómo va a ser Europa dentro de unos cuantos años, cuál es la visión que tenemos en esta mezcla futurista y adivinatoria, porque la verdad es que es un poco una osadía, pero sí que podemos a lo mejor apuntar algunas tendencias, ¿no?, de lo que sabemos. Y me gustaría comenzar y dedicándole nada más que unos segundos a manifestar que pues el contexto que nos deja este principio de marco está inevitablemente condicionado por lo que nos hemos encontrado a raíz pues de la situación de pandemia, y no porque queramos hablar del tema, sino por las consecuencias, ¿no?, que ha tenido en nuestra vida cotidiana y en la gestión que se hace de la vida diaria. Y en el arrastre, y que digamos que va a hacer saltar por los aires cualquier tipo de previsión que hubiéramos podido hacer en enero de 2020 si hubiéramos tenido este diálogo en ese momento, pues ante cosas tan borderline que no somos capaces de anticipar. Pues bueno, hay que entregarse, analizar, mirar y tratar de adaptar rápidamente a lo que nos vamos a encontrar. Estamos hablando también de Europa. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que las ciudades, digamos que son la primera línea de combate de las cosas que le pasan a los ciudadanos. Cuando digo combate, pues también estoy pensando un poco en la pandemia, pero también puedo no decir combate y decir gestión. Y en cualquier caso, lo que sí que quiero decir es la primera línea, ¿no? Cuando nos hemos enfrentado a determinadas situaciones o queremos aplicar políticas, pues es verdad que muchas de ellas se marcan incluso a nivel europeo, luego hay una transposición a un nivel nacional, y luego nos encontramos con que eso hay que irlo bajando al nivel de región, pero al final la aplicación de muchas de las cosas acaba correspondiendo al ámbito local. Y en Europa no todas las ciudades son lo mismo, y me explico. Las competencias que hay en lo que se llama el ámbito de la ciudad a nivel europeo pueden llegar a distar mucho de algunos países a otros. Estamos en España, donde posiblemente aquí
me hago propio o digamos, le tomo prestado el razonamiento al alcalde de Málaga, que es la ciudad donde yo vivo y donde este clúster tiene base, y es que él siempre reclama más competencias para las ciudades y resulta que es que en España las ciudades tienen muchas menos competencias que algunos otros territorios de Europa también, ¿no? Entonces, estamos muchas veces tratando de comparar cosas que son comparables, digamos, por su naturaleza, pero si el diablo está en los detalles, podemos encontrarnos con diferencias tan significativas pues como las que separan un perro salchicha de un gran danés. Tenemos en España un nivel de competencia urbana con una serie de competencias que le corresponden al ámbito local y con una financiación por habitante que puede llegar a ser una sexta parte de la financiación que tiene a lo mejor una ciudad y por consiguiente de las competencias en algunos otros países de Europa. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando hay que atender al ciudadano, proporcionarle determinados servicios, hacerse cargo de ciertas infraestructuras, planificar para el futuro, gestionar la información a la que Tomás ha hecho alusión en múltiples ocasiones, porque es un ingrediente fundamental para poder desenvolverse en este nuevo ámbito, pues no es lo mismo pues tener a su disposición una serie de recursos y competencias, puesto que al final los ciudadanos muchas veces a nivel local elegimos a los gobernantes pensando en otras variables distintas a las que elegimos, por ejemplo, a los representantes a nivel nacional. Se han dado en multitud de ocasiones resultados muy dispares entre las generales y las locales, eso no escapa a nadie. Y cuando un ayuntamiento tiene que pensar en acometer determinadas inversiones, pues a lo mejor no le corresponde o tiene que extralimitarse o se ve supeditado a llegar a determinados acuerdos con las administraciones regionales. Y eso pues muchas veces condiciona. Y cuando estamos hablando de digitalización, pues tenemos el caso de que hay muchísima información que los gobernantes, y en este caso yo estoy hablando fundamentalmente del ámbito local, tienen que manejar para poder ser conscientes de lo que la ciudad está viviendo, por decirlo también en una clave un poco constructiva y positiva, ¿no? No queremos decir sufriendo, sino que queremos decir que una ciudad tiene una capacidad de gestión muchísimo mayor cuando digamos que camina o tiende hacia la autoconciencia, ¿no? A esa conciencia de sí misma que le otorga el poder tener fuentes de información válidas, fiables, actualizadas y planteadas en clave de utilidad, que además luego pues, se pueden explotar, se pueden analizar, se pueden representar y se pueden procesar de forma que los gestores de la ciudad puedan tomar decisiones adecuadas. Y esas decisiones que toman los gestores de la ciudad impactan muchísimo en la calidad de vida de los ciudadanos. Voy a recurrir también, o por lo menos a hilar también con la ponencia de Tomás, el anterior ponente, porque es verdad que cuando estamos pensando en 4.0, pues hablamos de la industria y hablamos de la digitalización de una compañía, pero en realidad el ámbito digital se puede aplicar a muchísimos órdenes de la vida, incluido, por ejemplo, el ámbito urbano. Y cuando estamos hablando de que un proceso digital puede sustituir la labor de una persona, pues a lo mejor hace 50 años pues había el papel de secretaria y el papel de alguien que quería, por ejemplo, enviar un mensaje o redactar una carta, o se redactaba, se dictaba en tiempo real y se iba escribiendo, o se utilizaba un mensáfono, o se utilizaba una grabadora y luego eso pues tenía un procesado.
Si utilizamos medios digitales para hacer lo mismo, es una parte de la transformación. Pero si además reanalizamos, reevaluamos esos procedimientos y los concebimos desde cero, partiendo de la base de las capacidades digitales que tenemos, pues ya no tenemos esa grabadora, ese dictáfono, sino que lo que tenemos es otra serie de cosas que al final acaban permitiendo que un mensaje salga del emisor y llegue al receptor. Por supuesto, todas estas cosas hay que tener en cuenta que hay que garantizar una serie de condiciones que son pues que haya unas condiciones de seguridad lo suficientemente buenas, que haya un respeto y una garantía de la privacidad, que haya una capacidad de almacenamiento y recuperación, que haya una robustez frente a ataques, caídas o cualesquiera otros tipos de amenazas que no se contemplan, pero que se puedan pues poner mecanismos de redundancia. Y una vez que se aseguran todos esos, digamos, precondiciones, nosotros, especialmente en este clúster, lo que perseguimos es que al final el fin último sea el incremento de la calidad de vida del ciudadano y que la tecnología no sea un fin, sino que sea un medio para poder disponer de entornos, ciudades mejor gestionadas gracias a la renovación de los procesos, el repensar. La administración digital, por supuesto, ahí tiene un papel muy importante, pero además porque se haya no aplicado la tecnología de una forma ciega, sino porque se haya realizado un ejercicio de análisis de cuáles son las necesidades de la ciudad, se haya tenido en cuenta de forma integrada todo lo que sabemos de ámbito urbano desde los tiempos del diseño más milenario hasta las tecnologías más avanzadas de hoy en día, que permiten con esa disposición de información, captación, procesado, representación y utilización, pues llevarnos a tomar decisiones de forma que al final el entorno en el que nos movemos esté mejor procesado. Entonces, por concretar un poco, yo creo que en este periodo va a haber una adopción silenciosa, más o menos silenciosa, de las tecnologías que primero se van a ir metiendo de forma informal en partes de nuestra vida y que poco después, conforme los mecanismos necesiten siendo más garantistas, cada cosa en sus plazos, al final acabarán cubriendo todos los aspectos de la vida de la ciudad, porque sus ventajas son prácticamente indiscutibles y ni siquiera habrá que tender a tener que convencer a nadie, sino que pues la aplicación va a ser una cosa en la que cabe poca duda de que tengan que hacerse. Al final tendremos tanta eficiencia ganada que el hecho de poder cuestionarse o volver atrás o hacer las cosas de una forma que no aproveche las ventajas de la digitalización va a suponer una especie de aberración a nuestros ojos, pues que nos haga ni siquiera llegarnos a plantear. Yo creo que esta reflexión inicial la podemos dejar aquí de momento y nos abrimos a que durante el diálogo pues vamos profundizando en aquellos puntos por donde el diálogo nos lleve. Genial, Dani. Muchísimas gracias por la reflexión. Y hemos abierto muchísimos puntos. No sé si alguno de los asistentes quiere abrir fuego, cuestionando, desafiando o aportando nuevas perspectivas. ¿Se me oye? Buenas tardes. Sí, Helmut, buenas tardes. Pero Antonio, conociéndome, ¿cómo dudas que yo intento abrir fuego? Es un placer muy bien recibido, Helmut. Adelante. Buenas tardes, Tomás. Te saludo especialmente porque te conozco. Y a Daniel, aún conocerte, pero también tengo muchísimo cariño y presencia
en Andalucía, trabajé unos cuantos años en Puerto Santa María, mantengo un piso ahí, por lo tanto también tengo mucha relación, aunque no tan directamente contigo, pero con tu región. Pues mira, cuando Antonio empezó con sus palabras a hablar de la importancia que tiene toda esta digitalización también para la sociedad, me alegré mucho, porque esto hasta ahora he oído muy pocas veces. Oigo siempre economía, reponer la economía, recuperar competitividad contra otros como Estados Unidos, China, etcétera, etcétera. Luego, sí, hay siempre la preocupación, tenemos los recursos, ¿qué es el efecto al mercado laboral? Porque al final no podemos, hay que ser sinceros, no podemos reconvertir todo el mundo a estos nuevos retos, hay limitaciones, hay unos cuantos, se van a un poco quedar en el camino, eso, pero hasta ahora he oído muy pocas veces hablando del impacto sobre la sociedad. Posteriormente, y también mencionarlo directamente, lo mencionaba directamente Tomás, ¿no? Porque yo creo, efectivamente, es otro vertiente muy importante, ¿no? Porque la economía, las empresas, la competitividad es una cosa importante. Pero, y justamente la semana pasada, en la jornada anual de día, hice una reflexión muy similar en un workshop. Pero realmente estamos pensando o estamos, no sé, quizás no es la palabra, realmente de todo que pensamos que deben hacer las empresas y que debe hacer la administración pública. Ahí hablamos incluso más directamente también la parte de los smart cities y tal. Realmente pensamos que la sociedad, los 35, 40 mil paisanos de España, todo el mundo está preparado para recibir muchísimos más servicios digitales que hasta ahora. A lo mejor el ejemplo clásico ya es la banca. Ya sabemos que casi ya no te quieren ver en una oficina, o vas al cajero o haces e-banking, y la administración pública hasta cierto punto ha empezado, ¿no? Pero luego vemos que todavía en la realidad hay muchísimas deficiencias. Repito y termino mi reflexión y lanzo la pregunta: ¿pensamos que realmente la sociedad esté preparada y qué debemos o qué se debe, mejor dicho, hacer si no está preparado? Brecha digital, que también acompaña este ritmo que probablemente van a poner las empresas. Tomás, Dani, bueno, ¿qué pensáis? A ver, yo creo que la sociedad estamos preparadas para los cambios. Quizás este cambio a muchos perfiles les resulta un cambio drástico, porque es interiorizar en tu día a día determinadas tecnologías de las que ni las entiendes, ni las conoces, y no tienes bueno, pues un feeling positivo con ellas. Factor humano, es natural que cuando algo no entendemos, no comprendemos o no lo hemos experimentado, nos genera rechazo. Aquí pasa algo en ese sentido, o sea, necesitamos aprender, experimentar, evolucionar para que realmente nos sintamos cómodos en este sentido. Pero sí estamos, yo creo, con una predisposición clara como humanidad, que es que todo aquello que venga para mejorar nuestra calidad de vida, bienvenido sea. Ahora, tenemos que ver cómo realmente interiorizamos esto, qué nos supone de esfuerzo personal, de capacitación, de preparación, para que realmente seamos personas que contribuimos al desarrollo de ese nuevo ecosistema digital, ¿no? Yo creo que eso es el reto, o sea, que tenemos por delante. Es más importante. La tecnología nos sobra, hay de sobra. Lo que nos falta es el desarrollo de las habilidades, las competencias en las personas para que se encuentren cómodas en el uso de esos nuevos entornos, de nuevos espacios digitales, y veamos cómo esto
nos permite incrementar nuestra calidad de vida, nuestra capacidad de vida y nuestras relaciones, ¿no? Voy a contribuir a eso que acabas de decir, Tomás, que me parece muy oportuno. Hay un estudio reciente, ¿no?, de Red.es, de la agencia española que se ocupa de la transformación digital, para aquellos que no lo sepan, que estima que en 2027 el 50% de los puestos de trabajo en España requerirán capacidades digitales claras. Y solo el 30% de la población estará listo para eso. O sea que ya en 7 años tendremos un 20% de la población que no estará capacitada adecuadamente para los puestos que se le ofrece o se le exige, ¿no? Y ahí tenemos un problema enorme, un desafío enorme social, creo. Dani. A ver, yo, Antonio, tú sabes que me gusta de vez en cuando poner ahí un poco la línea divergente o el contrapunto, o incluso a veces ser un poco políticamente incorrecto. Me voy a permitir el escudo que me dan las ciudades y no el profundo conocimiento que tiene Tomás del tema, que nos habla de los fundamentos buenísimos, y voy a compartir también una pequeña reflexión que tengo, insisto, aunque a lo mejor pise un callo y se debe estar en desacuerdo conmigo, ¿vale? Cuando en 2007 nos presentan el iPhone se va asumiendo con una cierta naturalidad por parte de las personas. Estoy hablando de cómo la tecnología se puede usar de forma transparente sin necesidad de estudiar ingeniería de teleco, por ejemplo, para poder hacer una llamada de teléfono con un iPhone, o de ser ingeniero aeronáutico para conducir un coche o algo por el estilo, ¿no? Cuando dices que tenemos que ser, que en 2027 hay un estudio que dice que la mitad de los puestos de trabajo van a requerir competencias digitales, a lo mejor está trazando ahí una línea muy gorda que le pone mucha presión a eso de la competencia digital para el usuario, cuando también deberíamos, a lo mejor los que estamos en los clústeres en el lado de los que proveemos, deberíamos hacer un esfuerzo porque en vez de decir, o no solamente diciendo que necesitamos incrementar las competencias digitales de los usuarios, y necesitaríamos incrementar la calidad del diseño y del concepto de los productos que fabricamos, de forma que no haga falta tanto hacerse competente en determinadas cualidades digitales, sino que más bien la utilización, la reevaluación de los procesos y el resultado final del uso pueda ser algo que se adopte, no con una cierta facilidad, pero a lo mejor sí con más facilidad de la que hacemos si digamos que los que diseñamos cosas nos limitamos a que cumpla una serie de funcionalidades, cuando en usabilidad hay muchísimo campo y muchísima eficiencia que obtener y mucho que ganar. Esto también lo he dicho yo en algún foro. Estamos hablando ahora todos los días del Next Generation y estamos hablando de cómo vamos a articular para que las ayudas lleguen al tejido y todo ese tipo de cosas. Muchas veces los programas de fomento basados en apoyo público mueren por falta de capacidad de adopción, y cuando estamos hablando de capacidad de adopción decimos toda la cadena de valor, ¿vale? Desde el que pone el dinero, el que diseña el proceso, el que lo cuenta, el que lo explica, el que lo solicita, el que lo ejecuta, el que lo justifica. En toda esa cadena debe concebirse un instrumento, y además aquí esto vale casi tanto para un cacharro como para una línea de ayuda, de forma que no se despiste cuál es el cometido final que tiene que cumplir, y que sea usable con facilidad y que no sea propenso a errores, y que en vez de, digamos, cada fase del diseño cumplirse de forma autónoma y diga usted, yo mi parte la he hecho bien y mi trabajo aquí ha terminado,
que podamos todos centrarnos o orientarnos hacia que no se pierda, digamos, ese propósito y ese fin para el cual se diseña una herramienta, y de forma que las barreras se rebajen y no sea todo pues como enfriar un edificio a base de aire acondicionado teniendo una fachada de cristal al sol de la tarde, sino que a lo mejor pues lo que hay que hacer es poner una cortina verde que no permita tanto entrar el sol y podemos rebajar, ¿no?, el uso de la energía para enfriar ese edificio. Es una reflexión que creo que debemos tener, no como a lo mejor elemento transformador desde la raíz, pero sí como algo que nos dé que pensar de que no todo lo tenemos que cargar al pobre usuario, sino que hay que intentar que nos repartamos la responsabilidad entre toda la cadena de valor. Dani, realmente me gustó muchísimo un término que has utilizado, cuidar la usabilidad. Y yo siempre intento apoyar mis argumentaciones con ejemplos. Yo soy usuario de 4 sistemas de banking, 3 de España, 1 de Alemania. Por desgracia, el peor es el de Alemania, porque es tan diferente de los de España que hasta me causa problemas. Pero incluso los 3 de España, que son de bancos grandes, cada uno es diferente. Empiezas con el PIN. El PIN, uno son 6, el otro son 8, el uno son números, el uno tienes que cambiar y tal. Y voy a lo que has comentado. A mí, como usuario, no me interesa tener la mejor valorada aplicación de lo que sea. O sea, de aprender idiomas o del e-banking o lo que sea. A mí como usuario me interesa que sea fácil de usar. Y si usa diferentes aplicaciones, diferentes servicios, pero más o menos para la misma cosa, me interesa que para mí los sistemas se presentan en una manera igual, porque entonces me siento cómodo, entonces los domino. Y si no, pues cada vez tengo como usuario un montón de dudas, un montón de problemas y un montón de, al final, resistencias, ¿no? Tomás. Sí, Helmut, yo te diría una cosa, que la mayoría de los sistemas bancarios están diseñados hace 20 años, con lo cual imaginaros que poco tienen que ver con las tecnologías que hoy tenemos o las oportunidades que la tecnología hoy nos ofrece, ¿no? Con lo cual todo eso tendrá que ir evolucionando y esperemos que evolucione rápido por la salud de todos nosotros. Yo coincido con tu análisis totalmente. A ver, yo quería dar una perspectiva que creo que es la que puede poner o dimensionar esta visión, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar a las personas? Bueno, pues imaginaros que realmente se consolida el Esperanto como lenguaje universal y todos hablamos Esperanto. Vale, ¿qué quiere decir esto? Que el que no maneje Esperanto pues va a tener dificultades. ¿Todos tenemos que manejar Esperanto? Hombre, deseable. ¿Por qué? Porque si no, nuestro entorno de comunicación se va a ver limitado. Aquí va a pasar lo mismo. O sea, se trata de que realmente, si yo quiero ser un buen profesional, y me da igual de la tecnología o no de la tecnología, si quiero ser un buen abogado, un buen arquitecto, un buen político, lo que quiera ser, un prestador de servicio público, voy a tener que dialogar con los sistemas, porque es parte de mi realidad ya. Hasta ahora solo dialogaba con personas. Ahora ya tengo que dialogar con sistemas y con personas. Entonces, si no aprendo, si no interiorizo, si no mimetizo el lenguaje de los sistemas, el pensamiento computacional, pues me voy a ver muy limitado en mi desempeño profesional. Me dedique a lo que me dedique. Entonces, ahí creo que está la responsabilidad. O sea, de que por mucho que queramos simplificar la vida a las personas, y yo creo que la tecnología, insistía al principio, viene para mejorar nuestra calidad de vida, realmente, si queremos sacarle rendimiento, si queremos alinear y que esas tecnologías nos apoyen en nuestro trabajo diario, en nuestra actividad personal o profesional, vamos a necesitar entenderles y sacarles rendimiento. Yo creo que ahí está el reto de por qué hace falta tanta digital skill en nuestro entorno, en todas las personas de la actividad.
Sí, porque además no nos engañemos, competimos con otros, especialmente en el ámbito económico, pero incluso en el ámbito social claro. también. Entonces, si nosotros esperamos a que nos lo den todo digerido y otros no, posiblemente suframos las consecuencias de eso, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Dani, no estoy discutiéndolo, pero a lo mejor hay que hacer una aproximación doble, ¿no? Desde una perspectiva, un esfuerzo de industria por facilitar el acceso, pero también un esfuerzo social por el concepto que ha llegado y se va a quedar, que es el de aprendizaje continuo durante toda la vida, ¿no? Y la necesidad de capacitarte para lo que está viniendo. No creo que... Quiero, antes de acabar, porque no nos queda mucho tiempo, pero quiero abrir otro frente, ¿no? Que yo creo que es de mucho interés, especialmente social, ¿no? Me da la sensación de que nuestra sociedad está desprotegida en muchos aspectos frente a lo que está pasando. Y podríamos hablar de ciberseguridad. Tomás está justo trabajando en eso ahora mismo, ¿no? Si no me equivoco, Tomás. Pero también podemos hablar de la ética que se aplique a los algoritmos de inteligencia artificial que están por venir, que no es solo un tema de ciberseguridad, sino protección, si quieres, del consumidor, protección social y también podríamos hablar de la protección ante la mentira, ¿no? De cómo capacitamos a nuestros ciudadanos a distinguir, ¿no? A obtener el criterio necesario en este marasmo de información para entender lo que hay que poner en duda, ¿no? Que le llega a través de Internet. ¿Cómo lo veis? Todos esos aspectos. Hombre, ahora si queréis empiezo yo y hacemos al revés. Yo aquí tengo la sensación de que nos enfrentamos a algo tan complejo y tan amplio como la vida misma, que es el plano de la vida en analógico o la vida en digital, pero al fin y al cabo una representación, un lenguaje que podamos entender que nos permite comunicarnos y lo que acabamos percibiendo, ¿no? Ahí toda la vida se ha depositado la fe en algo, toda la vida se le ha asignado valor a determinados objetos de intercambio que se han utilizado como moneda para no tener que llevar, ¿no?, la comida encima, sino poder llevar un token de intercambio y llegar a un lugar y a comer, aunque no sea en estos tiempos, o una pieza de oro, un metal o lo que sea. Y hoy en día tenemos unos sistemas en los cuales ponemos, digamos, la confianza en determinadas cosas, pues tenemos un sistema notarial, tenemos unas leyes, tenemos un sistema judicial y hay un advenimiento de sistemas que transforman energía en procesos que garantizan o al menos nos permiten pensar que son, por lo menos de momento, inviolables, garantizados y que esa fe pues se pone en algo más robusto o menos robusto, distribuido, que no pues, depende de a lo mejor un banco central o de una autoridad de fe como puede ser un notario, ¿no? Estamos hablando de cómo se garantiza una cierta seguridad y cómo se hace una delegación de confianza, ¿no?, en un tercero, aunque ese tercero sea un ente. Esta misma semana yo he tenido, por cosas del trabajo, un periplo divertidísimo con notarios y certificados digitales y cosas de estas que me han hecho reflexionar mucho sobre en qué punto nos encontramos y, por supuesto, el momento de las criptomonedas y toda la aplicación del blockchain para todo esto es apasionante y realmente ofrece una promesa que no sabemos si se acabará cumpliendo de distribución, de volver a allanar el terreno de juego para permitir el mérito y de además pues garantizar para todo el mundo sin posibilidad de manipulación una cierta neutralidad que permita el cambiar los medios de confianza y creo que eso es un camino por el cual va a haber que profundizar sin duda y seguro que Tomás nos puede dar su opinión en los próximos años que va a ser pues toda la utilización de las blockchains para
multitud de operaciones de cualquier ámbito de la vida. Tomás, por referencias. Perdón, que estaba muteado, ahora, sí. Ahora sí. Os decía, yo creo que lo que realmente vamos a percibir es una transición en el sentido de que hasta ahora pues lo digital pues no es que nos genera mucha confianza, pero va a generarnos la confianza porque vamos a depender mucho de la información que se procese. Antes decía que lo que realmente nos va a cambiar la vida es que la principal materia prima con la que vamos a trabajar va a ser el dato, ¿no? Más importante que la energía, que el petróleo, que las materias primas, etcétera. Y fijaros que lo digo ahora, con la crisis que tenemos encima de crecimientos de valores de materia. Pero es verdad, el dato. Entonces, la capacidad que los sistemas van a tener de procesar esa información, de darnos información y de transformarlo en riqueza para nosotros, información que nos permita pues tener una mayor salud, información que nos permita unos viajes de desplazamiento más óptimos, información que nos facilite nuestras prácticas alimenticias, información que nos va a complementar en conocimiento y capacidades, información que nos va a ayudar a mejorar o a socializar nuestra red de relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir trabajando en este ecosistema digital que nos va a acompañar, ¿no? Y cada vez va a tener más presencia y más peso. Yo creo que Europa aquí tiene una visión diferenciada. Yo diría, por ver los 3 continentes principales en esto, Asia es muy controlador. Asia quiere los datos para controlar. Por lo tanto, bueno, es su política. Con muchos datos controlo y con estos datos yo tengo poder. Estados Unidos tiene otra mentalidad. El dato lo quiere para hacer business, para hacer negocios. Lo que quiere es rentabilizar el dato. Europa tiene una orientación social del dato. El dato tiene que ser para mejorar, para que mejoremos todos, no para que mejoren unos, hagan dinero o para que otros tengan más poder. Y yo creo que ese es el factor diferencial de la nueva economía digital en Europa. Es decir, que con ética, con una conducta constructiva y además con una visión muy de compartir, de crecer, de experimentar, yo creo que vamos a hacer esos grandes cambios que no son fáciles, pero que nos van a afectar a todos y que todos vamos a tener que hacer un esfuerzo por vernos implicados en los mismos. Pero bueno, la confianza la iremos viendo como la vamos teniendo ya en mucho tipo, en operaciones que hace unos años eran impensables y que hoy dependemos de ellas, ¿no? Pues quién usa un API en el móvil de pago a través del banco o quién no usa un API para gestionar su logística y movilidad en una ciudad a través de uno de las plataformas que tanto conocemos. Yo creo que eso es lo que viene para quedarse y bueno, cada vez vamos a depender más, nos van a decir nuestro parte médico, nos van a decir nuestro estado económico financiero, nos van a trasladar pues las riesgos y oportunidades con nuestras relaciones personales, o sea, va a haber de todo y cada uno irá adheriéndose a aquello que realmente le motiva y le satisface. Magnífico. Bueno, doy la última oportunidad para quien quiera aportar algún comentario o desafiar algo de lo que se ha dicho. Bueno, yo, si me permites, Antonio, simplemente, en mi opinión, fundamental, lo habéis remarcado todos, la capacitación. Yo creo que va a ser fundamental. Has hecho hincapié ahora en esta última parte en la ciberseguridad. Yo creo que la ciberseguridad es transversal a todo el mundo, pero ahora mismo hay una gran barrera porque la ciberseguridad suena como algo muy lejano y yo creo que hay que aterrizarlo y eso además a las empresas del sector nos toca hacer ahí un trabajo importante para conseguirlo. Empresas del sector, clústeres y un poco todo el tejido. Pero está claro y todos hemos coincidido en lo mismo, en que la capacitación va a ser non-stop. Entonces, aquí va a haber que formarse mucho, pero no podemos generar una brecha entre un sector hiperformado y capacitado y unos usuarios que no lo estén. Entonces, ahí hay un reto fundamental que sacar adelante. Totalmente de acuerdo, Ignacio. Muy bien, pues llega la hora de cerrar.
no sé si queréis hacer una última aportación muy cortita, Tomás, Dani, 1 minuto cada uno, sobre dónde creéis que debería estar Europa en 7 años. O sea, si estuviera en vuestra mano orientar la política europea, ¿qué acciones tomaríais concretas en estos años que vienen? 1 minuto. Yo creo que el reto nos lo ha dejado la pandemia, es decir, tenemos que garantizar las cadenas de suministro con capacidad propia, no depender de terceros. Hemos visto la crisis de los semiconductores, bueno, la estamos sufriendo todos. Tenemos la crisis de las plataformas de servicio y tecnológicas y vamos a tener una crisis de talento. Yo esas tres creo que van a ser las 3 grandes crisis del periodo 25-30. Y bueno, pues Europa lo que tiene que hacer es ser consciente de que, bueno, pues durante mucho tiempo hemos estado mirando para otro lado, cuando igual esto eran temas que tenían que haber sido atendidos, y ponernos las pilas para trabajar. Y luego también diría, respecto a los retos a futuro, que hay una revolución en ciernes que nos va a afectar y mucho, especialmente a algunos sectores, a nosotros de pleno, que es la revolución de la computación cuántica. Si hace pues 40 años nace Gaia porque había una transición de la electrónica convencional a la microelectrónica y ahí había que formar y preparar y capacitar y desarrollar tecnología para que asumiéramos ese reto, pues estamos en las puertas de empezar a trabajar en la computación cuántica, ¿no? Y bueno, creo que es una ruptura tecnológica por la que hay que apostar, porque va a cambiar. Ahora hablamos solo de ceros y unos y en lo cuántico no va a haber ceros y unos, con lo cual, ojo a navegantes, ¿eh? Es un cambio disruptivo. Entonces, tenemos que empezar a verlo ya como una oportunidad y un escenario de trabajo sí o sí. Y que yo creo que esto hay que tomarlo con buen humor y que va adelante sí o sí y todos nos vamos a ver afectados, queramos o no queramos. O sea que a por ello y con ilusión. Excelente. Un buen desafío ese que has dejado ahí para todos. Gracias, Tomás. Dani. Pues nada, yo me pongo en el lado tierno de la cuestión. No se puede ampliar lo que ha dicho Tomás porque es absolutamente fundamental, y lo que desde el punto de vista más sistémico creo que Europa debe tender incrementalmente y sin dar ni un solo paso atrás a ser más transparente, más eficiente. Todos estos procesos a los que nos enfrentamos nos van a permitir hacer una mejor utilización de los recursos públicos y vamos a salir, gracias además a la transparencia que nos permite el mundo de lo digital. Al ir digitalizando vamos haciendo más transparente cada vez más, vamos haciendo más obligatorio rendir cuentas, vamos priorizando el mérito y vamos convirtiéndonos en una Europa de solamente la aplicación de unos principios a una Europa que premia esos principios sumados a la aportación de valor, que creo que es un fundamento que le da a todo lo que acaba de contar Tomás una base tremendamente sólida para que haga su trabajo. Excelente. Pues muchísimas gracias a los dos, a Tomás, a Dani. Gracias también a los asistentes, a Helmut, a Nacho, por vuestras contribuciones. Ha sido un placer y continuamos trabajando en este gran proyecto que tenemos todos juntos, o grandes proyectos que tenemos todos juntos. Hasta pronto, espero poder veros pronto. Gracias. Adiós. Un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Chao, chao. Hasta luego.